cómo obtener los baremos de prueba. Se toma una distribución normal y es el primer supuesto que se debe cumplir para que se cumplan estas distribuciones porcentuales, para que tengamos unos percentiles equivalentes a esos porcentajes de varianza. Estamos basados en la puntuación Z, que tiene una media de 0 y una desviación estándar de 1, y gráfica que se puede extender hasta 4 desviaciones estándar por encima de la media y 4 desviaciones estándar por debajo de la media. Hay unas puntuaciones llamadas derivadas que son equivalentes a estas puntuaciones y que se utilizan en la mayoría de los instrumentos psicológicos. En este ejemplo de las puntuaciones T, la media es 50 y la desviación estándar es 10. En las puntuaciones GRED, SAT, la media es de 500 con una desviación estándar de 100 que se puede extender desde 800 hasta 200 puntos. Para obtener las puntuaciones típicas, entonces tenemos tres elementos importantes. El primero es que se deben obtener los estadísticos descriptivos con puntuaciones directas, y estas puntuaciones directas debemos obtener la media y la varianza de la distribución. Esas puntuaciones, a través de la tipificación, se transforman en puntuaciones Z con una media de 0 y una varianza de 1 para que sean más fácilmente interpretables, y teniendo esas puntuaciones Z se pasaría al tercer punto, que serían las puntuaciones transformadas, y depende de la elección del investigador. Se pueden obtener puntuaciones T, puntuaciones D, puntuaciones EI o puntuaciones eneatipos. Es común que en psicología se utilicen las puntuaciones T con una media de 50 y una puntuación típica de 10. El primer punto sería entonces obtener o transformar las puntuaciones directas para que sean más fácilmente interpretables a través de la tipificación en puntuaciones típicas, como vamos a ver más adelante. Las puntuaciones típicas o puntaje Z se obtienen con esta fórmula: ZI es igual al dato menos la media sobre la desviación estándar. Esa distancia general es la desviación típica. Las puntuaciones así conseguidas se denominan puntuaciones típicas, se representan por la letra Z minúscula. Esta puntuación de Z se debe obtener con cada una de las puntuaciones de prueba. Por eso, cuando se hace este tipo de análisis, es necesario el ordenador para poder determinar estas puntuaciones. Estas son las fórmulas de algunas puntuaciones derivadas que se pueden obtener. La fórmula para la puntuación T, con una media de 50 y una desviación estándar de 10, multiplicado por la puntuación Z respectiva. La escala D, que tiene una media de 50, una desviación estándar de 20, y se multiplica por el Z, o la puntuación Z respectiva. Las estaninas o estaninos, en el que 5 se suma a 2, que está multiplicado por la puntuación Z respectiva. Vamos a mirar ahora un ejemplo de cómo obtener cada una de estas puntuaciones. Vamos a obtener las puntuaciones Z con la fórmula que ya habíamos hablado, y para eso vamos a revisar una base de datos de una prueba ya estandarizada. Tenemos que las puntuaciones de la prueba son el total de la prueba, la puntuación para la escala cognitiva, la puntuación para la escala fisiológica, para la escala conductual, para la escala académica y el total familiar. Para el ejemplo vamos a utilizar solamente la escala del total de prueba. Vamos a obtener, como estábamos viendo en el archivo de Word, la puntuación Z. Para poder despejar esta fórmula por cada dato, necesitamos saber la media y la desviación estándar de la distribución. Vamos a obtener esos dos datos primero en el SPSS. Vamos a obtener, como decíamos, los estadísticos descriptivos para la puntuación total, que es la que deseamos estandarizar. La pasamos aquí a variables y vamos a pedirle en opciones, pues lo que nos interesa, que sería la media y la desviación estándar, ¿sí? Para poder aplicar la fórmula. Y aquí tenemos un total de 385 casos, tenemos una media de 55,753 y una desviación estándar de 13,88. Si vamos a los datos de nuestra base de datos, pues vamos a obtener vamos a poder representar los datos acá. Entonces vamos a la vista de datos y miremos el primer dato de la escala total.
Aquí vemos que en el total de prueba tenemos 78 como el primer puntaje. Como ya tenemos ese dato y sabemos la media y la desviación, podemos hacer el ejercicio del despeje para el primer dato. Tenemos una media de 78 puntos, se le resta la media y esto va dividido en 13,88 para obtener un Z para ese dato de 1,602,42. Esto sería, si lo hiciéramos a mano por cada uno, sería la explicación teórica de cómo se obtiene la puntuación Z. Ahora lo vamos a obtener a través del ordenador y para eso hacemos lo siguiente. Vamos a analizar estadísticos descriptivos. Ya tengo la puntuación, tengo la variable ingresada, total prueba, pero le voy a dar clic aquí donde dice guardar valores estandarizados como variables. Le damos a aceptar. Y nos vamos a la base de donde están los datos y aquí en la última columna, esta columna no estaba acá, esta es la puntuación Z para todos los casos de la distribución. Entonces, como ven, tenemos valores que son positivos y negativos que resultaron de la aplicación de la fórmula de la puntuación Z. Este es el primer paso para poder llevarlo a las puntuaciones derivadas, cualquiera que queramos utilizar. Entonces vemos que este sujeto que sacó o obtuvo una puntuación de 78 en el total de la prueba, se encuentra 1,602 desviaciones estándar. ¿Sí? Hay otras personas que tienen valores negativos, ¿sí? Que significa que están por debajo del promedio. Vamos al segundo caso. Serían las puntuaciones derivadas. Y en las puntuaciones derivadas, entonces, después de tener la puntuación Z, podemos aplicar esta fórmula para cada caso. La derivada será igual a la media más la desviación estándar multiplicado por la puntuación típica, Z, la que acabamos de obtener. Vamos a analizarlo con la puntuación T. Entonces las puntuaciones T son uno de los tipos de puntuaciones derivadas más utilizadas. Las puntuaciones T tienen una media de 50 y una desviación estándar de 10. En este caso que estamos analizando, la multiplicamos el 10 por 1,602,42 y le sumamos 50 y nos da una puntuación T correspondiente de 66 para esa puntuación. ¿Cómo se obtendría en el SPSS? Entonces, para hacerlo, como ya tenemos las puntuaciones Z, vamos a ir a transformar, calcular variable. Ahí vamos a llamar o a ponerle el nombre de la variable, lo voy a llamar puntuación T, y aquí en la expresión numérica le voy a pedir la fórmula. Entonces, en este caso sería 50, que es la media, más la desviación estándar, que sería 10, y esto multiplicando a la puntuación Z correspondiente. Entonces, en este caso sería multiplicando, aquí a la puntuación Z que ya obtuvimos, que sería la puntuación que está acá, puntuación Z, y la arrastramos con esta flechita. Entonces sería 50 más la formulita por el Z del total de la prueba, que ya obtuvimos en el primer paso. Estamos multiplicándolo por 10 porque es la desviación estándar de esa fórmula y 50 que es la media para esa fórmula. Luego le damos a aceptar. Aquí en el SPSS vamos otra vez donde están los datos y aquí nos aparece en la columna de la puntuación T la transformación que hicimos. De Z a cada una de las puntuaciones naturales de 78, 83, por ejemplo, la transformamos a puntuación T. Las puntuaciones T son una variable discreta, entonces aquí en vista de variables vamos a quitarle los decimales y volvemos otra vez a la vista de datos y ya tenemos las puntuaciones T. Entonces lo que hicimos fue transformar una puntuación directa en puntuaciones Z para poderla llevar a una puntuación T equivalente y que no tenga signos negativos. ¿Sí? Sabemos que la puntuación T más alta debería ser 50, 60, 70, 80 a 3 desviaciones estándar por arriba, ¿sí? Que sería esta puntuación T. Vamos a mirar otro ejemplo. Puntuaciones derivadas. Ahora vamos a hacer las puntuaciones derivadas D. En este caso las puntuaciones derivadas D se resuelven con la misma fórmula, la media más la desviación estándar de esas puntuaciones por la puntuación típica que ya tenemos. En el ejemplo que veníamos manejando, entonces tenemos 50 más 20, que sería la desviación estándar de esas puntuaciones, multiplicado por Z.
Al resolver esto nos da una puntuación de 82 para el primer ejemplo. Vamos a comprobar en nuestro ejercicio de SPSS. ¿Cómo hacemos eso? De nuevo, vamos a transformar, calcular variable. Y aquí lo único que vamos a cambiarle, bueno, dos cosas. El nombre de la puntuación, que sería la puntuación D. Y en la expresión numérica le vamos a cambiar la desviación estándar. En vez de multiplicarlo por 10, lo vamos a multiplicar por 20. 50 más 20 por el Z. Y le damos a aceptar. Aquí en el SPSS vamos a ir a donde están los datos. Y vemos aquí que nos dio la puntuación para el primer dato, que es el que estamos analizando en 78, nos dio 82, como nos había dado en el archivo de Word. Vamos a quitarle los decimales a esta variable también. Vista de datos, y nos queda 82 para el primer caso. Y aquí están todos los puntajes para cada uno de los sujetos individuos en esta escala de puntuación D. Puntuación T, puntuación D. Vamos a mirar otro caso. Son las puntuaciones derivadas, pero con las puntuaciones CI. Supongamos que quisiéramos transformar las puntuaciones a puntuaciones CI, como si fueran un coeficiente intelectual. Entonces aquí trabajaríamos con una media de 100 y una desviación estándar de 15, y Z seguiría siendo el mismo como en todos los ejercicios. Al hacer la transformación para el primer caso que estamos analizando, multiplicándolo por 15 y sumándolo 100 nos daría un coeficiente de 124. Vamos a rectificarlo aquí en el trabajo, en la base de SPSS. De nuevo ingresamos a transformar, calcular variable, y aquí en la expresión pues vamos a cambiar varias cosas. Entonces en vez de la medida 50 vamos a utilizar una medida de 100, que es la medida de esas puntuaciones, multiplicado por 15. Y como vemos, el total de prueba Z se deja igualito. Vamos a cambiar el nombre aquí, ya no sería puntuación D, sino puntuación CI, si lo quisiéramos ver en esa escala, y le damos a aceptar. Vamos a ir aquí a donde están los datos, voy a ir a vista de variables y le voy a quitar los decimales a esa variable. Vista de datos, y nos queda la puntuación de 124 en el primer caso, como nos había dado en el ejercicio en Word, 124, ¿sí? Porque estamos aplicando el ejercicio con la misma fórmula, entonces nos dio la puntuación CI. En este caso hemos hecho la transformación de las puntuaciones directas a tres tipos de puntuaciones estandarizadas o normalizadas, que son la puntuación T, con una media de 50 y una desviación de 10, a puntuaciones D, con una media de 50 y una desviación estándar de 20, y una puntuación CI, con una media de 100 y una desviación estándar de 15, para que viéramos cómo se pueden transformar. A esto se le llama baremación. Esto se puede hacer por cada puntuación o total de la subprueba, por cada dimensión o factor. Para el caso del ejemplo solo lo hicimos con el total de prueba. En cualquier caso, las puntuaciones derivadas nos permiten hacer este tipo de transformación a cualquier escala, a una escala conocida como esta, ¿sí? Una escala conocida como esta, como la derivada de D, de las puntuaciones Z o las puntuaciones I, pero también el investigador puede generar su propia escala, siempre y cuando el investigador pueda asumir o pueda garantizar que la distribución de los datos corresponde a una distribución normal, y esto para facilitar la interpretación de los datos. Volvamos al archivo de SPSS. Entonces podríamos decir que una persona que obtuvo una puntuación total de 78 directa es equivalente a 1,602 desviaciones estándar, a una puntuación T de 66, a una puntuación T de 82 y una puntuación de 6 de 124. En cualquier caso, estos tres puntajes significan lo mismo cuando hagamos o se haga la categorización de las variables. Así se obtienen los baremos de una prueba psicológica.